Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que haya algún vídeo nuevo. Hola, este vídeo forma parte de la sección de ideas, cosas que se me ocurren que quiero compartir. En este caso, el vídeo surge por una conversación que tuve con algunos amigos acerca de lo que es o no es democracia, porque hay cosas que tendemos a pensar que son propias de la democracia y si uno las piensa en más profundidad se da cuenta que no es correcta esa idea. Entonces yo he hecho aquí un trabajo de recopilación de algunos aspectos que creo que pueden dar lugar a pensar un poco acerca de lo que es la democracia y qué cosas son correctas o incorrectas en su modo de funcionamiento. Lo primero, lógicamente, es definir qué es democracia. Democracia viene del griego, demos significa pueblo y kratos, poder. Es un sistema político en el cual la soberanía reside en el pueblo, que le ejerce directamente o por medio de representantes. Surgió en Atenas en el 508 a.C. Según Aristóteles, existen diferentes formas de gobierno. La monarquía y la tiranía son formas de gobierno con una única figura de autoridad, el rey o el tirano. La aristocracia y la oligarquía implican un liderazgo entre unos grupos concretos. En el caso de la aristocracia, aristos es los elegidos y cracia poder sería un grupo, los aristócratas, que son los que deciden entre sí el gobierno de todo el conjunto de la sociedad. Y la oligarquía, que es el gobierno de unos pocos, sería aquellos que se unen por ser más poderosos que los demás, pueden ser simplemente más fuertes. Finalmente estaría la democracia y la politeia, que en el caso de la democracia sería el gobierno de todos, el poder en el pueblo, y la politeia es otra forma de gobierno bastante anárquica. Los tipos de democracia que podemos clasificar serían, en función de los participantes, una democracia censitaria sería aquella en la que unos pocos participantes son los que tienen la capacidad de votar y de opinar. Este tipo de democracia fue la que se impuso en Grecia al principio y también la que se ha tenido a lo largo de la historia en muchísimos casos en su evolución. En Roma también había una democracia censitaria y en general aquellos que tenían derecho a voto eran los que cumplían con ciertas condiciones específicas. La democracia universal surgió posteriormente con la idea de que todos pudieran participar, aunque en realidad solo pueden votar los ciudadanos adultos y que tienen la acreditación de ser parte de esa sociedad. Los extranjeros no pueden votar y hay personas que se les puede retirar su derecho de voto por determinados motivos. Y luego está la democracia ponderada, en la que el peso de la opinión, de la votación de ciertos participantes es distinto de los de otros en función de la implicación de esta persona en la sociedad. Personas de gran nivel cultural, personas que han aportado mucho, personas que tienen un conocimiento superior o un deseo de aportar a la sociedad, pueden tener más valor para esta y darles más importancia a su voto. En el caso de los sistemas de gobierno de las sociedades anónimas, en las empresas, se da más poder a los votantes que tienen más participaciones, más acciones de la sociedad. De tal manera que la ponderación de las sociedades anónimas es en función de la cantidad de derechos que poseen. Estos derechos están asociados con el número de acciones y estas acciones, lógicamente, implican qué parte de propiedad de la empresa tienen y cuánto dinero se están jugando en esa empresa. Cuanto más dinero se están jugando, su opinión, lógicamente, es más valiosa porque tienen más riesgo y más implicación en el éxito de la empresa. La democracia ponderada, por tanto, funciona en el sentido de que selecciona
a aquellos que tienen más implicación frente a los que no la tienen. Respecto a los niveles de votación, pues tenemos la votación directa, donde se hacen consultas precisas a la población, la cual debe de responder con su voto. Hay muchísimas votaciones, cada cuestión que surge hay que volver a organizar el sistema de votaciones y esto pues acaba teniendo un coste elevado y un agotamiento, un desgaste fuerte entre la población que vota. Y luego tenemos la democracia representativa, en la cual el votante perteneciente a la ciudadanía, al pueblo, elige un representante y estos son los que se van a responsabilizar de preocuparse, de informarse y de dar la mejor respuesta a las distintas consultas que puedan surgir durante el periodo de tiempo en las que su elección es vigente. En cuanto a la ideología que propulsa estas democracias, pues tenemos las democracias occidentales, también denominadas democracias liberales, burguesas o cristianas, que son el modelo más utilizado en Europa y son democracias en las que hay múltiples partidos políticos. Algunas democracias impiden la inscripción de ciertos partidos porque tienen principios que consideran peligrosos o dañinos porque lo han sido en el pasado y no quieren volver a permitir que lleguen al poder, y otras democracias liberales pues permiten cualquier ideología presentarse confiando en que la sabiduría del votante sea quien las aísle. También tenemos otro tipo de democracia que son las democracias populares, que siguen el modelo socialista y comunista. Estas democracias solo tienen un único partido y es internamente donde se hacen las votaciones para elegir los cargos y los representantes de la ciudadanía. En este tipo de democracias pues hay quien opina que no deberían llamarse democracias porque son en realidad dictaduras camufladas, ya que al final los líderes tienen poder de influencia sobre las bases inferiores dentro de las jerarquías del partido político y van colocando a personas sumamente leales a su figura, con lo que se perpetúan eternamente y puede darse el caso de que haya una o dos generaciones, padres, hijos y nietos, que se mantengan en el poder gracias a la lealtad absoluta de los cargos inferiores que fueron colocados mediante su poder de influencia. Y luego tenemos también las democracias orgánicas, que es un modelo que está restringido por una estructura de representantes controlada también por el poder. Es muy parecido a la democracia popular, pero en este caso la estructura es fija y el modo en el que se eligen los representantes es más democrática, aunque finalmente el escalafón superior jerárquico tiene la posibilidad de modificar estas decisiones, impidiendo ciertas elecciones de cargo con el veto o forzando repetición de elecciones o incluso rechazando la posibilidad de que ciertos candidatos se presenten. Las democracias orgánicas también están presentes en la organización de algunos partidos políticos, motivo por el que en muchos casos los líderes de los partidos políticos o de ciertos sindicatos siempre se mantienen en el cargo. Democracia popular y democracia orgánica pueden considerarse dictaduras camufladas por ciertas características que presentan. La cuestión de que para que algo sea una democracia es suficiente con que el pueblo vote, pues habría que cuestionárselo, porque en muchísimas dictaduras se vota, son dictaduras camufladas de democracias, y también se vota en los consejos de administración y en las juntas de accionistas de las empresas, y hay quien no considera que esto son ejemplos de democracias, y también se votan en los juicios con jurado, o cuando hay tribunales con varios jueces también hay votaciones. En estos casos, pues no sería muy correcto hablar de democracia en el sentido de modo de gobierno en el que el poder está en el pueblo. Serían más bien procesos de tomas de decisiones mediante voto, que es
algo que la democracia contempla, pero que no es exclusivamente propio de la democracia. Entonces, si se vota y quien vota es el pueblo, ya sí podemos considerarlo democracia. No es del todo correcto porque en las encuestas también se vota y las encuestas no son modelos de democracia, y en los referéndums no vinculantes se vota y tampoco son ejemplos de elementos democráticos, ya que no son vinculantes. Si se votan las leyes que gobierna el pueblo, ¿es democracia? ¿Sí o no? Bien, pues el hecho de votar tampoco garantiza que quien tenga el poder sea el pueblo, porque si lo que se presenta es algo que ha sido construido aparte, alejado del poder del pueblo de influir en ello, un mecanismo de estos son lentejas, si las quieres las tomas y si no las dejas, entonces resulta que el hecho de consultar algo en el que el pueblo no ha participado tampoco sería muy democrático. Si el pueblo vota, pero lo hace bajo amenaza, tampoco sería muy democrático. Si el pueblo vota, pero esta votación es fraudulenta porque se han introducido votos falsos, porque algunas personas han tenido impedimentos para acceder al punto de votación, porque algunos de los que han votado realmente lo han hecho por dinero, porque se habían vendido sus votos y alguien se los había comprado, o porque se les está chantajeando a partes de los votantes. En este caso, aunque se haya votado y vote el pueblo, existen dudas sobre la legitimidad de este proceso electivo. Y luego también nos encontramos que el pueblo a veces vota, pero el enunciado de la cuestión sobre la que se le está pidiendo su opinión puede ser confuso. Esto ocurre en los referéndums, que a veces se presentan preguntas que son confusas, ambiguas, imprecisas, de manera que luego, a pesar de que el pueblo haya votado pensando en una interpretación, los políticos toman otra y entonces manipulan el resultado electoral dándole un significado distinto del que cada votante pensaba que le estaba dando. Es una tergiversación del proceso electoral. Si se vota para elegir representantes del pueblo que redacten las leyes, ¿es democracia? ¿Sí o no? Bueno, pues aquí también tenemos algunas cuestiones que hay que matizar. ¿Qué ocurre si todos los candidatos son del mismo partido, de la misma ideología y van a obedecer las mismas órdenes, las mismas directrices? En este caso, pues es una votación engañosa. Y si los candidatos aparentan ser de distinto partido, pero en realidad sirven a los mismos poderes en la sombra, sería un falso multipartidismo y por tanto un engaño. Y si solo se permite a ciertas personas ser candidatos y estos candidatos realmente lo que son es elementos de poder, personas que llegaron al poder y que no lo quieren soltar o que quieren controlar quiénes van a ser los que hereden su poder y lo que hacen es impedir a todos los demás ser candidatos, pues en ese caso tampoco votar iba a servir de mucho. ¿Y qué ocurre si los candidatos, con tal de llegar al poder, mienten, engañan y hacen todo lo que está en su mano para ganar las votaciones, pero luego su comportamiento no es el que habían prometido y ellos en realidad solo velan su propio interés? ¿Estaríamos también dentro de una democracia o estaríamos siendo engañados y sería en realidad una forma de gobierno camuflada, simplemente por el hecho de que se hace creer al pueblo que está votando y está tomando decisiones? Si los candidatos están sometidos a un código ético, a una constitución, y son elegidos por un tiempo, ¿estamos mejorando la democracia ya como para garantizar que es democracia? Pues tenemos también ciertos problemas. ¿Qué ocurre si una vez que son elegidos cambian la Constitución o la ley electoral de tal manera que pueden perdurar más en el tiempo o se dan a sí mismos más autoridad y convierten ese régimen en un falso sistema democrático en el que los que llegaron al poder se van a mantener para hacer lo que deseen? ¿Y qué ocurre si, pasado el tiempo máximo para que un candidato pueda ser reelegido, este decide poner a un hombre de paja, a un títere en el poder? Pues también sería un falseamiento. Y si
la persona que ha agotado el número máximo de periodos de reelección, donde los haya, realmente era muy buen gobernante, ¿tenemos que prescindir de él a pesar de la experiencia y la sabiduría que ha demostrado? Pues también esta es otra cuestión que hay que analizar. Y el caso de que un político, un gobernante, deje el poder, implica también que pierde todos los privilegios que tenía. El hecho de que esa pérdida de poder esté anunciada y sepa cuándo se va a producir, le puede motivar a preparar su salida del gobierno de la mejor manera posible para sus intereses. Y esto puede hacer que se corrompa, que robe, que abuse de su cargo, que se venda, que haga favores que luego quiera cobrar. Con lo que el código ético debe estar muy cuidadosamente redactado para evitar estos problemas. Y los tiempos de duración de los candidatos y los tiempos de opción a ser reelegido también deben de definirse muy cuidadosamente.